Vamos a resolver este ejercicio. Acá tenemos un circuito de emisor común con divisor de voltaje y se nos está indicando que debemos determinar el valor de la fuente VCC que nos dé en corriente alterna una ganancia de voltaje de menos 160. Recordemos que el menos solamente nos indica que la forma de onda se va a invertir, pero lo que importa en sí es el valor de 160. Es decir, queremos asegurar que la señal de corriente alterna de la entrada se vea amplificada 160 veces. Pero parte de lo que va a ayudar a definir cuánto se va a amplificar es la alimentación en DC. Es decir, este voltaje que iría aquí, que es positivo y aún no conocemos su valor. ¿Cuáles son los datos que tenemos en este caso? Naturalmente tenemos los valores de las resistencias. Tenemos la resistencia de base 1 que es de 82K. Tenemos la resistencia de base 2 que es de 5.6K. La resistencia del colector de 3.3K. Y la resistencia del emisor que es de 1K. Los valores de las capacitancias en este caso no se nos proporcionan. Recordemos que para el análisis que estamos haciendo en estos momentos no vamos a ver qué valor de capacitancia tiene. Solo nos interesa saber que en corriente alterna conducen y en corriente directa no conducen. En cuanto a la señal de entrada, pues naturalmente es la que se aplica aquí en esta fuente. Aquí tendríamos el voltaje sub I. Y el voltaje de salida es el que mediríamos nosotros en este punto. Y como solo vamos a analizar la ganancia de voltaje en este caso, pues no nos interesa ver las corrientes ni las impedancias. También se nos proporcionan los datos del transistor. El beta o la amplificación de corriente del transistor es de 100, pero no la vamos a necesitar porque vamos a trabajar con el voltaje y el beta se asocia a la ganancia de corriente. Lo que sí vamos a utilizar es la resistencia de salida del transistor, en este caso es de 100 kiloohmios, que como sabemos nosotros debería ser suficientemente grande. ¿Cómo vamos a proceder entonces? Ya tenemos el dato de la ganancia de voltaje y sabemos de nuestros estudios anteriores que para esta configuración la ganancia de voltaje se define como el negativo del paralelo de la resistencia del capacitor con la resistencia de salida de nuestro transistor, y a esto lo dividimos entre RE. El dato es que ya tenemos nosotros la ganancia, que sería igual a menos 160. Entonces naturalmente los negativos se cancelan. La resistencia RC del capacitor ya la tenemos. La resistencia de salida del transistor R sub O también ya lo tenemos. El dato que nos faltaría entonces es la resistencia RE. Entonces vamos a despejar básicamente para esa resistencia. Si nosotros despejamos, podemos decir que RE es igual al paralelo de RC con R sub O, todo esto dividido entre los 160. Recordemos que los negativos se cancelan, entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, el paralelo de estas dos resistencias sería el paralelo de 3.3K con 100K. Y todo eso dividido entre 160. El resultado del numerador, al realizarlo, nos tiene que dar 3.194K. Y todo eso lo dividimos entre los 160 de la ganancia. Al final, la resistencia RE nos tiene que dar igual a 19.9661 ohmios, que fácilmente lo podemos aproximar a 20 ohmios. Y así ya tenemos un valor cerrado, fácil de identificar. Este sería el valor de la resistencia RE de nuestro modelo equivalente del transistor. Naturalmente el análisis no lo volvemos a hacer porque ya en la clase anterior vimos cómo encontrar estas ecuaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer con la resistencia RE? Recordemos que esta se asocia a la corriente de emisor en DC. Entonces básicamente podemos nosotros despejar para la corriente de emisor en DC ya teniendo el valor de RE. Recordemos que decíamos que RE es igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente del emisor en DC. Si nosotros despejamos, entonces la corriente del emisor va a ser igual a esos 26 milivoltios dividido entre RE.
es decir, 26 milivoltios dividido entre 20 ohmios. Al final, el resultado nos va a dar que la corriente del emisor en DC es 1.3 miliamperios. ¿Y por qué encontramos este valor? Bueno, en primer lugar porque se podía sacar, pero también porque ahora estamos hablando en el rango de la corriente directa, es decir, ya tenemos la corriente que va a circular a través del circuito en la resistencia del emisor en corriente directa. Y a partir de este dato, nosotros nos vamos a ayudar para encontrar la alimentación del VCC en corriente directa. Es decir, esta va a ser nuestro dato principal para poder encontrar esa fuente. Entonces, ahora correspondería hacer el análisis de DC ya teniendo este dato. Acá está el circuito que se analiza en esta configuración para corriente directa. Aquí tenemos nuestra fuente VCC, que es la que queremos determinar, los valores de las resistencias, y ya naturalmente se le quita la fuente de corriente alterna y los capacitores porque se comportan como circuitos abiertos. ¿Cuál es el dato que tenemos en este momento? La corriente de emisor, es decir, la que circula a través de esta resistencia. Esa es de 1.3 miliamperios. ¿Cuál sería entonces nuestro proceder? Ya tenemos la corriente que circula a través de esa resistencia y tenemos su valor de resistencia. Entonces, naturalmente, por ley de Ohm, nosotros podemos determinar el voltaje de la resistencia en el emisor, que sería la multiplicación de corriente por resistencia, es decir, 1.3 miliamperios multiplicado por 1 kiloohmio. El resultado de esto sería 1.3 voltios, así de sencillo. Nosotros sabríamos entonces que a través de esta resistencia R1 hay aplicados 1.3 voltios. También conocemos el dato del voltaje que hay entre la base y el emisor. Sabemos que entre este punto y este punto hay 0.7 voltios. Entonces, básicamente, con estos dos voltajes, al sumarlos, podemos obtener el voltaje que resta en esta malla, que es el de la resistencia RB2. Entonces, así lo calcularíamos. Nosotros definimos que el voltaje de la resistencia de base 2 va a ser igual al voltaje entre base y emisor más el voltaje de la resistencia del emisor. Es decir, 0.7 voltios más 1.3 voltios. Y naturalmente podemos ver que esto nos da un total de 2 voltios en la resistencia de base 2. Ahora, ya tenemos el voltaje entre la base y tierra, que sería de 2 voltios. Y por divisor de voltaje, recordemos que esa es la técnica que le da nombre a este circuito. Sabiendo nosotros el valor de la fuente y el valor de las resistencias, podíamos determinar este voltaje. Ahora vamos a hacer lo opuesto. A partir de este voltaje y las resistencias, vamos a definir el voltaje en la fuente. Entonces, la definición de ese divisor de voltaje inicialmente era que el voltaje de la resistencia de base 2 tenía que ser igual a VCC multiplicado por esa resistencia de base 2 dividido entre resistencia de base 1 más resistencia de base 2. Así se aplicaba el divisor de voltaje, pero ahora vamos a despejar para VCC. Entonces este denominador pasaría a multiplicar y este numerador pasaría a dividir. Básicamente podemos decir que nuestro VCC o el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia de base 2 que la encontramos en el paso anterior, multiplicado por RB1 más RB2, todo esto dividido entre RB2. Al reemplazar los términos tenemos que la resistencia de base 2 es de 2 voltios, lo multiplicamos por las resistencias, RB1 es 82K más RB2 que es 5.6K dividido entre esos 5.6K. Y al final el resultado nos da que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a 31.28 voltios, que si no somos tan estrictos con la terminología podemos
expresarlo como 31.3 voltios. Este sería el voltaje que debe tener aplicándose en DC, en la fuente, para que en la salida el voltaje de la señal de corriente alterna se vea amplificado 160 veces. Y este sería el resultado de nuestro análisis. Ahora, en algunas ocasiones es difícil poder imaginar cómo funciona esto en un montaje real. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver este circuito en un simulador. Acá está el circuito montado en el simulador. Podemos observar que tengo una fuente de corriente directa VCC de 31.3 voltios, que es el resultado que encontramos con los cálculos anteriores. En cuanto a la fuente de corriente alterna, la de señal, tenemos esta B1, que si nos fijamos aquí a la derecha, tiene una amplitud de 10 milivoltios. Es decir, es un voltaje bastante pequeño. Pero esos 10 milivoltios en la salida de nuestro amplificador se van a ver multiplicados 160 veces. Es decir, serían 10 milivoltios multiplicado por 160 o por menos 160 porque va a estar invertida la señal. Pero bueno, 10 milivoltios por 160, el resultado nos tendría que dar 1.6 voltios. Esta es una aplicación bastante práctica de lo que podríamos hacer con un amplificador. Tener una señal bastante pequeña, 10 milivoltios es una señal bastante pequeña. Pero si nosotros queremos que tenga cierta magnitud de voltaje, al menos en este caso, entonces en la salida va a ser de 1.6 voltios, lo cual ya es un voltaje que se puede medir más fácilmente y puede utilizarse en cualquier aplicación. Acá tenemos nuestros capacitores, en este caso los pusimos de 100 microfaradios. Las resistencias exactamente como las definió el ejercicio. Y en cuanto al transistor, en este caso pusimos un transistor de uso común 2N2222. Este puede hacer que tenga un beta diferente al del ejercicio, pero recordemos que no fue necesario determinar beta o utilizar el valor de beta porque ese nos define la ganancia de corriente. Pero acá lo que nos interesó fue la ganancia de voltaje. Entonces, naturalmente, con este transistor o con cualquier otro que hubiéramos colocado, el resultado es el mismo. Finalmente podemos ver que las señales se van a ver en este osciloscopio. En el canal A, si se fijan, está conectado a la salida donde nosotros medimos el voltaje. Acá con su capacitor respectivamente. Y aquí naturalmente lo conectamos a tierra. Y el canal B va conectado a la señal de entrada, que es la fuente B1. Entonces vamos a ver simultáneamente tanto la señal de entrada como la señal de salida. Corro la simulación, hace sus análisis el software y esta es la forma de onda. Aquí podemos observar una señal senoidal pequeña con una magnitud bastante pequeña, bastante corta, en color como azul, se acerca al azul, que es esta senoidal con esta magnitud tan pequeña que podemos ver aquí. Esa es nuestra señal de entrada, senoidal. Y a la salida podemos ver nosotros en amarillo con una amplitud mucho más grande y si se fijan está invertida. Acá no sé si alcanzan a distinguir la señal de entrada, que es la azul, inicia con un semiciclo positivo, pero la señal de salida, que es la amarilla, inicia con un semiciclo negativo. Eso quiere decir que la desfasamos o la invertimos de su polaridad normal. Eso se representaba con el menos 160. Y en cuanto a la magnitud, pues podemos apreciar que la señal amarilla es 160 veces más amplia que la señal azul. Y básicamente nos tendría que dar cerca de 1.6 voltios. Ahora, ese 1.6 voltios está oscilando entre 800 milivoltios y menos 800 milivoltios. Pero al sumar esos dos valores, entonces nos quedan los 1.6 voltios de magnitud pico a pico, que es lo que nosotros calculamos. Entonces, este sería el efecto de nuestro amplificador. Agarró una señal senoidal muy pequeña y le dio una magnitud bastante grande, dependiendo a lo que definimos en las características de nuestro circuito. De hecho, se puede hacer más grande aún. Recordemos que en la clase pasada se comentó que la amplificación puede ser lo más grande posible hasta que nos lo permita la fuente de corriente directa. Es decir, el voltaje no puede pasar del voltaje de DC.
En este caso es de 31.3 voltios, entonces no va a ser posible que nuestra señal de salida sea más grande que esos 31.3. Pero acá no hubo problema porque el máximo fue de 800 milivoltios, tanto positiva como negativamente. Entonces se pudo amplificar tranquilamente la forma de onda. Este es el principio de amplificación de estos circuitos. Acá naturalmente estamos viendo el voltaje, pero con la corriente funciona algo similar. También la corriente de salida debe ser mucho más grande que la corriente de entrada. Solamente que en este caso pues no hicimos el cálculo de cuánto más grande iba a ser, pero debe cumplirse esas características. Espero que les haya sido claro y nos veremos en una próxima clase.